Sí, claro, no solo de los movimientos, sino que también acá estuvieron sindicatos, estuvo el sindicato del neumático, estuvieron comisiones internas, organismos de derechos humanos, y el reclamo es a la CGT. Si hicimos un paro el martes y tuvo algún efecto, porque bueno, evidentemente en parte del retroceso del gobierno tiene que ver también con una movilización popular enorme. Hoy que se trata este paquete de leyes, que es en lo esencial ha dejado la estructura represiva intacta, en lo esencial ha dejado la delegación de poderes y por lo tanto la posibilidad de que se vuelva a avanzar contra los trabajadores. El ministro Caputo ha dicho que va a cambiar estas leyes impositivas por más ajuste. Es claro que hoy tendría que estar anunciando la CGT y la CTA un nuevo paro nacional mañana para evitar que se avance en esta ley que no tiene un solo artículo, no tiene una sola medida a favor de los trabajadores, de los jubilados y del pueblo. Por lo tanto, no debe pasar esta ley. ¿Sirve de algo lo que sacaron, ya los artículos que sacaron, si mantiene las facultades delegadas? Y le saca la parte que querían que le saque, los agroexportadores, los sectores de la agroexportación que tienen la necesidad de seguir acumulando dólares claramente, le saca la parte de presión a los gobernadores y el impuesto a las ganancias, pero deja esencialmente esto que vos decís, que es las facultades delegadas, y por lo tanto Milei puede emitir decretos, ir haciéndolo por tandas y claramente volver otra vez a la idea de un ataque al aparato productivo argentino, al desarrollo económico y fundamentalmente a los derechos de los trabajadores. El plan esencial de Milei es que los trabajadores no tengan derechos, no tengan la posibilidad de defender sus convenios, no tengan la posibilidad de protestar frente a una inflación como la que estamos teniendo, y centralmente es que los capitalistas obtengan grandes ganancias y los trabajadores tengamos pérdidas enormes, como ha ocurrido en el último periodo, en el que hubo una transferencia de ingresos de los trabajadores a las grandes corporaciones. Maru, compañeros, acá Eduardo Beliboni los escucha. Buen día, Beliboni, ¿cómo le va? Acá Luciana Glesser los saluda desde el estudio. Ayer organizaciones sociales, movimientos convocaron el jueves a manifestaciones en las puertas de los supermercados, una movilización a la COPAL, que es el Consejo Agroalimentario Nacional, justamente para protestar o reclamar la falta de mercadería en los comedores. Y la pregunta es si desde el movimiento, desde el Polo Obrero y los movimientos piqueteros se van a sumar a esta protesta programada para el día jueves. No, es una protesta de la UTEP. Nosotros no coincidimos con el carácter de la protesta. Para nosotros la responsabilidad está en el gobierno, como era antes, también hoy está en el gobierno, porque el gobierno tiene que entregar alimentos que no entrega. Hace 2 meses que no llega comida a los comedores populares, y entonces nos vamos a juntar con los compañeros de la UTEP probablemente la semana que viene o esta semana, y vamos a programar entre todos los movimientos sociales una gran acción de lucha contra el Ministerio de Desarrollo Social, que Milei decía que iba a ser la cartera con dinero para asistir a las necesidades populares más elementales. Bueno, no hay nada, ni siquiera hay gente nombrada en el Ministerio de Desarrollo Social, no hay propuestas concretas de cómo se va a devolver la comida de los comedores populares que no se entrega, no se ha comprado comida. Es muy grave esa situación, por lo tanto nos vamos a unir con la UTEP, con todas las organizaciones del movimiento piquetero, y vamos a golpear juntos en acciones comunes seguramente la semana siguiente, porque es necesario, es imprescindible que se restituya la comida a los comedores populares. Si no, realmente hay un gran riesgo de que se desborde la situación en los barrios. Beliboni, ¿cuál es su parecer al respecto de esta marcha atrás con respecto a las jubilaciones, ¿no? Que se va a seguir sosteniendo el sistema de movilidad que se venía manejando hasta el momento. Mire, es un retroceso relativo, porque el sistema de cálculo anterior sigue dejando por debajo a los jubilados de una línea de pobreza y de indigencia que no resuelve nada. Lo primero que habría que hacer con los jubilados, antes que nada, es un aumento ahora que equipare el ingreso del jubilado a la inflación. Primera cuestión. Y después empezamos a hablar de un nuevo cálculo jubilatorio. Pero no puede ser que partamos de la base de que ya pasó por delante, por el sueldo de los trabajadores jubilados, por el ingreso de los jubilados y las jubiladas, una inflación brutal, y no se piense en ninguna compensación. Hay que pensar en una compensación inmediata, que los equipare con la inflación. A partir de ahí, busquemos un cálculo jubilatorio que no haga que los jubilados sigan perdiendo. Beliboni, ¿cómo interpreta la decisión del gobierno nacional de retirar todo lo que refiere al capítulo fiscal de la ley Ómnibus? ¿Es una derrota? ¿Es tomar carrera para ir más fuerte? ¿Cómo lo traduce? Bueno, es un retroceso, claramente, a las medidas que había pensado, pero el plan sigue en pie.
digamos, se retrocede tácticamente para ver si se puede después desenvolver este mismo plan, este mismo programa. Pero ojo que ha cedido ante las presiones de las grandes corporaciones, de los gobernadores, pero en relación al paquete de leyes contra los trabajadores no ha cedido un milímetro. Entonces, es claro que hay que manifestarse, porque el retroceso del gobierno habla de una debilidad, pero todavía no están satisfechas ninguna de las reivindicaciones del movimiento obrero. La primera tiene que ser el aumento de salarios para recuperar lo perdido por inflación. Sobre eso no hay ningún pronunciamiento del gobierno, ninguna idea, ninguna posibilidad de anuncio de un aumento que debería ser claramente del 100% de todos los ingresos para permitir equiparar con la inflación que venimos perdiendo. Tiene que haber un reclamo salarial que hoy no está presente en la mesa y que no han escuchado ni han discutido los parlamentarios tan dialoguistas. Dialogan para defender los intereses del gran capital, de los exportadores, de alguna provincia, pero no dialogan para discutir lo que es las necesidades populares. Lo vamos a sumar a la mesa a nuestro compañero, el doctor D'Alessandro, que quiere hacerle una pregunta. Beliboni. ¿Qué tal, Beliboni? Respecto de las facultades delegadas al gobierno nacional, que en principio dicen, y hasta que no se conozca el dictamen definitivo, que sacarían de estas facultades delegadas la previsional, por ejemplo. ¿Ustedes tienen alguna noticia, alguna novedad de esto que están pidiendo algunos dialoguistas y sobre todo la oposición férrea? Sí, de adentro de la Cámara de Diputados, nuestra compañera Romina del Pla, del bloque del Frente de Izquierda, nos dice que eso están sugiriendo los enviados de Milei, que van a sacar todo lo referido de las facultades delegadas a lo que son las medidas impositivas, que no estarían incluidas. Pero bueno, una vez que uno le da las facultades delegadas, también es un tema. Las facultades delegadas es delegar en el presidente las facultades que tiene el Parlamento y por lo tanto dentro de unos días podemos tener un martes 13 y por lo tanto que se siga avanzando contra los jubilados, que se siga avanzando contra los trabajadores y que se lleven adelante las medidas que quería llevar a través de la ley Omnibus por los decretos que le van a delegar a Milei. Tenemos que estar muy alertas porque estamos frente a un plan, no solo un par de leyes, no solo un decreto de necesidad urgente, un plan de un gobierno que quiere hacerle pagar la crisis a los trabajadores y que por lo tanto por una vía o por otra está buscando cómo la crisis la paguen los trabajadores y los que la provocaron, los grandes sectores financieros, los sectores que se han enriquecido en este último periodo, se beneficien aún más todavía. Beliboni, ¿nos puede recordar y reiterar entonces cuándo se van a manifestar ustedes y qué día piensan parar? Mañana, a partir de las 12 del mediodía, nos vamos a movilizar aquí. Sí. Vamos a hacer miles de compañeros y compañeras de los movimientos piqueteros, de los sindicatos combativos, y le reclamamos a la CGT y a la CTA un paro nacional a partir de las 0 horas de hoy para facilitar también la movilización de los trabajadores, como ocurrió el 24. El 24 hubo una enorme movilización popular y a la tarde esperamos a las asambleas populares aquí para que también se manifiesten en contra. Hay muchas asambleas populares que son el resultado de la deliberación de los barrios ante el avance de los tarifazos, del aumento de los precios. Así que vamos a hacer miles mañana reclamando no al DNU, no a la ley Omnibus. Eduardo Beliboni, muchísimas gracias por este contacto con Extra TV. Gracias.